ser humano no solamente es somático, no solamente es exterioridad, no solamente es lo interno, puede ser entendido como la psiquis, sino aquello de lo cual le llaman la dimensión de lo profundo. Esa dimensión de lo profundo me gustaría que nosotros la entendiéramos como la espiritualidad. La espiritualidad no es algo religioso. Nosotros lo primero que hacemos es soslayar la palabra espiritualidad cuando la relacionamos inmediatamente con algo religioso. Y resulta que no tiene absolutamente nada que ver con la religión, la espiritualidad. La espiritualidad parte del espíritu, y el espíritu es el neuma, de ahí viene la palabra neumático. El neumático no es el caucho del auto, sino es el aire que se le imprime al caucho. Si ustedes tienen la gran oportunidad de acercarse al espíritu como neuma, el espíritu es el que genera el movimiento, tanto en las cosas como en las personas. Por tanto, partir de la palabra espiritualidad es partir de algo inherente al ser humano. Es decir, lo que usted es propio, lo que decía Husserl, la esfera de lo propio. ¿Qué es lo propio de la persona? La dimensión de lo profundo. Ese tema que usted no puede palpar, que no puede tocar, que no puede ver, pero que sí lo conecta con la comunión, entendido comunión como communus, en francés es communité, la comunidad, la comunión, el regalo que yo doy y me doy. Es un ejercicio que nos va a permitir comprender un poco más la casa común. Hoy por hoy, todas las conferencias que se dice acerca de la casa común se detienen a presentar cifras cuantitativas del tema de la deforestación y el tema de la contaminación. Pero yo quiero ir un poco más allá y tocar algo que es tan propio de nosotros, que es lo que nos hace plenamente conscientes de poder vivir la casa común. Para ello, yo les voy a pedir 3 cosas fundamentales. No hay nada más harto a veces que darle una palabra a un cura y a unos profesores. Y, Dios mío, difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos a partir de una construcción de un sistema de creencias que es el que define un cierto saber. Eso es lo que se llama hoy por hoy docencia. Y hay una gran diferencia entre ser docente y ser maestro. El docente es el que construye ese sistema de creencias a partir de un saber, y el maestro es aquel que aprende a construirlo con el saber y con el método. Por lo tanto, yo propongo que hoy tengan más perspectiva de maestro que perspectiva de docente. Porque el maestro es el que tiene la capacidad también de aprender no solamente de sus discípulos, sino de todo aquello que le rodea. Primero. Por lo tanto, quitar un poco ese sistema de creencias para que usted y yo podamos conversar en el ejercicio de esta mañana. Si usted le dice al cristianismo, a un cristiano que el cristianismo está mal, inmediatamente el cristiano va a atacar. Si usted inmediatamente le dice al marxista que el marxismo está mal, inmediatamente va a atacar. Y así sucesivamente. No es un ejercicio de atacar, es un ejercicio de escuchar las palabras y hacer como normalmente lo hace el orfebre, que lo limpia, lo funde y lo hace precisamente una figura. No estoy diciendo que sean crédulos a la hora de escucharme, es la capacidad que también tienen ustedes de ser un poco crítico para poder entrar en este diálogo. Segundo, la capacidad de escuchar. La palabra escuchar viene de scultere. Scultere significa inclinar el oído. La persona que tiene la capacidad de inclinarse no para hacer reverencia y no para ser crédulo frente a lo que la otra persona le dice, sino es una actitud de respeto.
La palabra respeto viene respectus, expectante, expectativa, espectador. La palabra respetuosa no es aquel que se sienta bien, es aquella persona que está completamente atenta a lo que va a suceder. Por tanto, la persona que tiene la capacidad de inclinarse es una capacidad de respeto frente al otro. Todo el conflicto y todos los problemas que existen en este mundo no se hacen solo a través del diálogo, no solo se hacen a través de la palabra, sino a través de la escucha. ¿Por qué? Piensen un poco cuando ustedes pelean con sus novias, con sus esposos, con sus esposas. Cada uno tiene un polo completamente opuesto. Ese polo completamente opuesto hace que usted tenga una postura definida sobre el problema o la situación que se está presentando. Pero siempre debe haber alguno que agacha la cabeza y le dice, ¿será que podemos tomarnos un café y podemos conversar? Esa persona que toma la iniciativa en la negociación está haciendo un ejercicio de lo que se llama el escultere. Y tercero, tener la oportunidad de poder entender la dinámica del ejercicio no desde una perspectiva académica, sino una perspectiva de lo profundo. Tiene que ver con otro tipo de entender. No es un entender racional, no es un entender conceptual, no son ejes epistemológicos de los cuales nosotros vamos a hacer hermenéutica o algún tipo de exégesis de interpretación, sino es un ejercicio de experimentar lo que significa la dimensión de lo profundo. Por tanto, no pasa por la racionalidad, sino que pasa por lo que le llamamos el lev, el corazón. Ese corazón es lo que nos va a permitir tener un cierto acercamiento a lo que vamos a dialogar desde la perspectiva de lo emocional. El que tiene la capacidad de escuchar, tiene la capacidad de entender. Que no nos vaya a pasar como el psicólogo que intenta convencer al alcohólico que el alcohol lo va a matar. Y se demora prácticamente casi que 3 horas convenciendo al alcohólico que el alcohol lo va a matar. Luego de la conversación, el psicólogo toma un vaso, lo pone en el centro de la mesa, echa alcohol, toma un gusano y tira el gusano en el alcohol. Pues, ¿qué le pasa? Inmediatamente el gusano comienza a retorcerse. El psicólogo le dice al borracho, ¿entendiste? Y el borracho le dice, sí, entendí. Y el psicólogo le dice, ¿qué entendiste? Que cuando uno tiene esos bichos en la barriga, lo único que hay que meterle es trago para que esa vaina se muera allá abajo. ¿Entendió? No, posiblemente no entendió. Segundo caso, el cura párroco que está a las afueras de su iglesia, en el atrio, leyendo la prensa, seguramente El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, o si es internacional, el New York Times, el Miami Herald, qué sé yo. Y se le acerca a un borracho y le dice, oye, que da la artritis. El padre no quiere que lo molesten, no quiere que lo interrumpan, pero el borracho sigue insistiéndole al padre que le diga qué es la artritis, ¿sí? ¿Por qué da la artritis? Y efectivamente el padre está concentrado leyendo su prensa, no quiere que el borracho lo moleste, y el borracho sigue insistiendo, queda la artritis, padre, queda la artritis, queda la artritis. En ese momento el padre cierra el periódico, se lo queda mirando y le dice, ¿sabes qué da la artritis? Que te gastes el dinero en mujeres de la calle. ¿Sabes qué da la artritis? Que te gastes la plata en juegos. ¿Sabes qué da la artritis? Que te gastes la plata en tragos. ¿Sabes qué? Pero ¿por qué me preguntas qué da la artritis? Y dice el borracho, porque vi en el periódico que dice el Santo Padre tiene artritis. ¿Entendió o no? No entendió. ¿Qué es la dimensión de lo profundo? Ya lo habíamos dicho, es la dimensión de lo espiritual, es la dimensión del espíritu, es la capacidad que tiene la persona de tener una entrada de comunión consigo mismo y también tener una entrada en comunión con lo que hay a su alrededor. Pero para eso, usted tiene que tener un ejercicio de conocimiento. Es como cuando usted lee el Alcibiades que escribe Platón, en donde Sócrates está hablando con Alcibiades acerca de la virtud. Y Alcibiades obviamente ha sido el efebo de Sócrates toda la vida. Quizás dicen que fue su amante. Dice que entabló una relación donde Sócrates lo amaba y Alcibiades lo amaba profundamente a él. Pero Sócrates está viendo que Alcibiades está creciendo.
se están formando los músculos, se está cambiando su voz. Es una persona estéticamente bella, seguramente era puesta. Y efectivamente, cuando Sócrates ve que todas las respuestas de Alcibíades están siempre a la exterioridad, Sócrates le dice una de las cosas más profundas de ese libro y le cita el nodus auton, es decir, conócete a ti mismo. Porque si tú te conoces a ti mismo, le dice Sócrates a Alcibíades, es como si tu ojo mirara su propio ojo, como si tu alma mirara su propia alma, como si tu rostro se reflejara frente a un espejo. Porque la persona que tiene la capacidad de conocerse a sí mismo, tiene la capacidad de cuidarse. Y al cuidarse, tendrá la posibilidad de cuidar a los demás. El ejercicio del cuidado de los demás parte ¿de dónde? Del cuidado de uno mismo. ¿Y de dónde nace el ejercicio del cuidarse de uno mismo? Del conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento debo tener yo de mí mismo para poderme hacer cargo de lo que hay allá afuera? Es lo que dice el Talmud judío, cuando dice, si yo respondo por mí, yo soy responsable de mí. Y si yo respondo por mí, ¿qué sentido tiene? Por lo tanto, el ejercicio del cuidado de la casa común, ese cuidado que es eminentemente externo, debo vivirlo desde mi interioridad. ¿Qué capacidad tengo yo de conocerme para ser mucho más consciente de lo que pasa allá afuera? Por tanto, quisiera centrarme en esta dimensión de lo profundo, que es lo metafórico de la vida, que es lo simbólico de la vida, que es lo que me hace conectarme precisamente con las cosas. Muchas veces las personas esa conexión le llaman el famoso recuerdo, recordis, cordis, lo que pasa por el corazón. Cordis en latín es corazón. El recuerdo es lo que marca precisamente tu vida, es lo que marca precisamente tu historia y es lo que marca las relaciones y las construcciones comunitarias. La camisa no es camisa, una simple camisa, es la camisa con la cual murió mi abuelo. La canción que yo escucho muchas veces no es una simple canción, es la canción que tanto le gustaba a la abuela. O el perfume que yo huelo, o el restaurante donde voy que me conecta con personas. Voy a poner un paréntesis, yo no sé si ustedes alguna vez se leyeron un texto de Antoine de Saint-Exupéry de El Principito, donde el Principito viaja a diferentes mundos, yo no sé si se acuerdan de eso, poniendo un paréntesis, y el Principito se encuentra con un zorro y le dice al zorro, oye, ven acá, bueno, no era costeño, pero le dice, oye, yo quiero ser tu amigo. Y le dice el zorro, pues tú no puedes ser amigo mío, brother. ¿Sabes por qué? Porque para que puedas ser mi amigo me tienes que domesticar. ¿Domesticar? ¿Qué significa domesticar? Significa estrechar lazos, significa construir amistades, significa construir relaciones. No te entiendo, le dice el Principito. El zorro le dice, te voy a explicar. Si tú llegas todos los días a las 5 de la tarde, mi corazón estará preparado desde las 4 de la tarde para recibirte. Mis pasos serán completamente diferentes a los del cazador. Los pasos del cazador me generarán miedo, tus pasos me generarán felicidad. Oiga, ¿usted quiere enamorar al hombre de su vida? ¿Usted quiere enamorar a la mujer de su vida? El padre Jaime hoy le va a dar la receta. Coge el celular, todos los días, póngale un mensaje a ese hombre y a esa mujer que tanto le gusta a las 8 en punto, todos los días. Si lo bloquea por WhatsApp, mándeselo por Facebook, pero que todos los días le llegue el mensaje. Cuando llegue el mes, ya no le mande el mensaje. Inmediatamente el tipo o la vieja va a coger el teléfono y va a decir, ven acá, ¿y por qué no me mandaste ese mensaje hoy? Eso se llama domesticar. Y la domesticación tiene que ver con situaciones, con palabras, tiene que ver con lugares, tiene que ver con dichos, tiene que ver con muchas cosas. No sé cómo le llama a su novio, su esposo, cuando usted llega a la casa. Usted llega a la casa y seguramente mi gorda, mi amor, mi negra, mi honey, mi sweetie, mi bebé, mi peluche, todas esas cosas que a veces se dicen los novios de manera afectiva. Llegue a su casa y no le llame como usualmente le llama a ese novio, a ese esposo. Inmediatamente dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque a nosotros nos terminan domesticando. Efectivamente, cuando el Principito se despide del zorro, el zorro le dice las cosas más lindas. Antes salía a los trigales y el dorado de los trigales no me decía absolutamente nada. Ahora que tú me has domesticado y que yo te he domesticado, cada vez que salga a los trigales, recordaré tu hermoso cabello dorado.
El recuerdo, que es lo que te conecta con qué? Contigo mismo y con tu historia. Es la comunión contigo mismo. ¿A partir de qué? De cosas externas, pero ya no está lo externo, ¿sí? Está lo interno. Ese es ese tipo de conexión. Por eso, cuando usted termina con una persona, inmediatamente hay una ruptura. Y usted escucha una canción y dice, no joda, esa canción como que es para mí, todas esas canciones le caen. Pero no es que le caigan, está viviendo es una situación precisamente de tusa bravísima. O cuando pasas por un restaurante y te acuerdas que ese restaurante fue especial para ti porque ahí compartías más con tu mamá o con tu abuela. O la canción que escuchabas al abuelo. Es como cuando usted se ve la película Ratatouille, donde Remy le entrega a Antonego el plato más pedestre de Francia, el Ratatouille, la comida de los pobres. Pero no es la simple comida, es el recuerdo del cual le evoca Antonego la comida, que era el ratatouille que le servía a su mamá en los tiempos de austeridad y en los tiempos de pobreza. O cuando usted se lee el Fausto de Goethe y el Fausto se va a matar y escucha las campanas de la iglesia, no es porque las campanas le avisen que se va a matar, sino lo que evocan las campanas cuando él iba y caminaba precisamente hacia la misa con su familia. O cuando usted se escucha los poemas de Baudelaire, cuando Baudelaire dice entraba a la carpintería y me cantaba, pero no era la que le cantaba, sino que escuchar el cincel, el martillo, el serrucho, se acordaba de la experiencia de su abuelo. O cuando el Quijote se encuentra con los cabreros, cuando le dan el plato de comida y él comienza a comer, se acuerda de los tiempos de oro y aparece todo un discurso en esa octava parte del Quijote de la Mancha. Es decir, eso que te conecta contigo mismo es lo que te hace precisamente consciente de lo que debes descubrir en la plena conciencia de lo que eres para conocerte y para poder cuidarte, y de la única manera que te puedas cuidar, podrás cuidar a los demás. Segundo, partamos del presupuesto de que el sustrato que nos va a llevar a comprender una nueva manera de acercarnos a la casa común, que en últimas es el mundo, y que no lo quiero compartir aquí desde una perspectiva de la estadística y desde una perspectiva de los números cuantitativos, sino desde esa dimensión de lo profundo. Por tanto, parto de una contextualización, porque la casa común, como el Papa Francisco le llama, lo enmarca dentro de lo que se llama la Laudato Si. Laudato significa alabado, es una alabanza, es una loa, ¿sí? Es un ejercicio de reconocimiento. Es una experiencia de conocer y volver a conocer. Laudato Si es alabado seas. Es decir, es un ejercicio de reconocimiento que no parte de la interioridad, que parte de la exterioridad. Y cuando usted tiene un ejercicio de contextualización como la Laudato Si, se enmarca dentro de lo que se llama el principio de la doctrina social. Hoy por hoy, Uniminuto tiene una misión que está plasmada, que ustedes conocen como Uniminuto se inspira en el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, espiritual budista y obra minuto de Dios. Esa primera parte es lo más etéreo y quizás lo más frágil, muy frágil, en el conocimiento de la comunidad. Ustedes saben que hay una cosa que se llama carisma personal. Ese carisma personal del cual el padre Rafael García Herreros poseía, era una serie de características que lo definían como ser humano. Era una serie de características que cuando le entregan un terreno y al carecer de dinero, lo primero que hace es ir a la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional y le dice al decano, présteme los últimos muchachos de ingeniería para poder construir ahí en ese terreno baldío que me regalaron, de la plata que le dio Drecker al padre Diego para comprar esta institución. Muchas de las personas hoy por hoy pasan y ven unos ladrillos. Hoy por hoy ven unos auditorios y ven unos salones. Pero ¿cuál es la primera experiencia de acercamiento de ese carisma personal en relación del padre Rafael con la universidad? 1962, compran los terrenos,
Va el padre Rafael allá, no tiene plata en el bolsillo, va a la Universidad Nacional, señor decano, regáleme o présteme estos muchachos de último año para que me vayan a hacer unas medidas para una construcción de una universidad que voy a hacer. El decano dice, bueno, yo los acompaño un momentico. El padre, poco quizás quimérico, soñador, le hablaba al decano y quizás el decano no le prestaba ni 5 de atención. Pero efectivamente, la relación se da cuando el decano le dice al padre Rafael, ¿sabes qué? Volvemos la próxima semana. Y el padre le dice, no, porque los pobres no dan espera. Y les hizo quitar a todos los que habían ido los cordones y con eso hicieron los primeros trazos de lo que hoy nosotros llamamos la Universidad Minuto de Dios sede principal. Nosotros creemos que la naturaleza funciona como funciona nuestra mentalidad humana. Y no es así. Por eso es un acto de gratuidad. Gratuidad, eso es una acción de la vida, que te lo da, punto, y tú lo recibes. Pero frente a ese acto de gratuidad, hay un acto de gratitud. Yo doy gracias, gracias, gracias. Nosotros no tenemos la capacidad de asombro. Michael Proust decía, la verdadera conquista no es descubrir nuevas tierras, sino de mirar esas tierras con nuevos ojos. ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos la capacidad de asombro cuando nos terminamos acostumbrando a las cosas? Si no, miren sus relaciones afectivas, sus relaciones matrimoniales, ¿sí? Donde hay verdaderas rupturas, porque la capacidad de ver y actualizar el amor todos los días siempre se termina perdiendo. Por eso, usted a los 5 o 10 años ya no le dice al amor, te amo. Y lo que no se dice se olvida, y lo que se olvida se muere. Por tanto, el concepto de Laudato Si es un reconocer lo que somos. Y nosotros somos persona y somos naturaleza. Y al ser persona, nosotros debemos tener la plena conciencia de que eres el oikos, de que eres la casa, que eres el lugar donde reposa alguien o reposa tu propia interioridad. Es la conexión con uno mismo. Disculpen que apele a una palabra religiosa, cuando Jesús dice, miren las flores del campo, ni siquiera Salomón se vistió como ella. Miren los pájaros que no anidan, no cosechan, y aún así la naturaleza le provee de todo ello. Miren, lo mismo debe ser entre ustedes. Busquen el reino de Dios dentro de ustedes y lo demás será por añadidura. El ejercicio no es externo, el ejercicio es interno. O lo que decía San Agustín, tarde te conocí, hermosura tan nueva y tan antigua que te buscaba por todas partes y no te encontraba y no sabía que estabas en lo más íntimo de mi intimidad. ¿Sí? El repliegue del hombre que se hace fenómeno hacia afuera, pero que el ejercicio parte de la interioridad, de la plena conciencia en mi relación con lo que está allá afuera. Por lo tanto, la persona es oikos, es morada. Dicen que la mujer es portadora de vida, y ciertamente, por eso la mujer es morada. Pero no solamente la mujer, sino todos, ¿sí? Todos. Algunos dicen que la mujer es morada porque queda preñada. La palabra es preñar, me van a disculpar. No soy eufemista para hablar. La palabra preñar significa formar a alguien dentro. Ay, es que yo no soy un animal. Pues sí, claro, no eres un animal, eres un animal racional, es lo que dicen, ¿no? Ser humano. No, pero la palabra es embarazo, no, la palabra embarazo es una palabra de la colonia, donde las personas, las damiselas, cada vez que tenían un hijo, se lo entregaban a las institutrices para que las institutrices la amamantaran, porque era algo embarazoso, porque era algo vergonzoso. Entonces a la gente le encanta más que digan que está embarazo, que está preñada, sabiendo que la palabra preñar significa carga mayor sentido porque eres portadora de alguien dentro. Eres oikos, eres casa, eres morada. ¿Morada de qué? De tu plena conciencia en relación y en tu propia comunión con lo que está allá afuera. También la naturaleza como oikos.
La naturaleza donde compartimos y vivimos esos destinos universales de los bienes, como lo llama la doctrina social, que es tan propio de la misión de esta institución. Vayan y lean la misión de Uniminuto. La misión de Uniminuto es educar, ciertamente. Usted va a la misión y la misión dice, ofrecemos, formamos, contribuimos. Pero esa misión se tiene que parar en una palestra, en un lugar, en un contexto del cual nosotros le llamamos identidad, que es el ser, que es lo que se construye. La identidad se construye a partir del conocimiento. La identidad se construye a partir del conocimiento. Y yo no amo lo que no conozco. Para poder conocer, yo necesito amar. Y para poder amar, necesito conocer. ¿Qué es aquello que hace que su novio, chiquitico, maluco, etcétera, sea tan distinto a los 50.000 hombres que hay a su alrededor? Debe tener un plus. Debe tener algo completamente distinto a las 100.000 mujeres que lo pretenden allá afuera. Debe tener algo. Ese algo significa conocimiento. Entonces, cuando yo conozco, yo amo, y cuando yo amo, yo me identifico. Por eso yo digo, yo solo uso Samsung porque conozco la marca Samsung, y eso se llama fidelidad a la marca. Yo solo utilizo Apple porque ya conozco Apple, y etcétera, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, a mayor identidad, mayor fidelidad. A mayor identidad, mayor fidelidad. Por eso, las identidades se dan por fidelidad. Y la fidelidad se da por la identidad. Por eso, la pregunta no es, Padre, ¿por qué me fue infiel? La pregunta es, ¿en qué ya no se identificó conmigo que lo que encontraba en mí ya lo está buscando en otra persona? El concepto de la ruptura de identidad es un concepto de ruptura de fidelidad y punto. ¿Por qué se dan las infidelidades? No porque yo esté más arrecho o esté más alborotado. ¿Por qué se dan? Porque la ruptura de la identidad con esa persona o con esa institución se ha perdido. Punto. Y todo aquel que sea infiel, les voy a decir, el que es, nunca dejará. Genio y figura. Sigamos. Por tanto, el Papa Francisco, en la Laudato Si, frente al concepto mismo del oikos, de la casa, de la morada, tanto de la persona que es consciente de sí misma como de la naturaleza, propone una metáfora de reconocer la casa común, la tierra, como hermana y como madre. Eso me parece bellísimo, porque es la metáfora a la cual apela para que nosotros, desde la dimensión de lo espiritual, comprendamos que no es algo que nosotros usamos y tiramos, sino que tiene que ser desde la perspectiva metafórica de lo que significa una hermana y un hermano. La palabra hermana viene de germen. Germen es aquello que sale de. Por lo tanto, es parte de. Y eso me encanta profundamente, porque nosotros solo vemos como extensión del cuerpo esto. La cultura de lo digital, la cultura de la pantalla, que ya tenemos en nuestro bolsillo. Eso se ha constituido para nosotros en una extensión. Ya no le llaman, ¿cómo se le llama? Ya no se le llama selfie. Hoy por hoy, la gente que diga selfie está, es jurásico, es Amparo, ¿sí? Está anquilosado, ¿no? Ahora, el nuevo lenguaje es, ya no existe selfie, sino groupie. Cuando ustedes dicen, háganse ahí, vamos a tomarnos una foto, eso se llama groupie. Nunca vayan a decir selfie, o sea, no vayan a pasar la pena, ¿no? Nosotros que somos milenarias, o sea, ¿sí? Hay uno que le llaman el after sex, que toman fotografías, las suben a Instagram después de haber tenido relaciones. O el after bed, que se toman fotografías después de haberse levantado, ¿sí? Hay uno que no recuerdo ahora, que es la fotografía del derrier, que no es solo la cara, sino todo el cuerpo. Que normalmente siempre se la toman en el espejo del baño, donde está la taza por allá al lado, etc.
Efectivamente, nosotros lo que hacemos es no ver la naturaleza, el oikos, la casa, como una extensión, sino más bien vemos esto como una extensión. Y madre, por el sentido de lo que significa de engendrar. Somos humus, ahí viene la palabra humano, somos tierra, somos barro, del cual hemos salido de los tuétanos de la tierra para entrar en constante relación con lo que significa la casa común. Somos tierra, de eso somos, ¿sí? Usted cuando hace así, no vaya a creer que eso es cutre, no, eso se parte precisamente de la dinámica de lo que significa la existencia. Bueno, en la costa le dicen cutre, ¿no? Es decir, qué pena yo ser tan pedreste, decir este lenguaje tan coloquial. ¿Cómo se le llama? Sucio. Somos portadores de agua, ¿sí? Somos extensiones de esa naturaleza. Por lo tanto, ver la naturaleza como hermana, como parte de ella, y ver la naturaleza como madre, como engendrados de ella. Sentirse unido a esa existencia. Por eso, para terminar, frente a la dinámica del sustrato espiritual, por eso, frente a la dinámica del sustrato de lo profundo, la única manera de usted ser consciente de la casa común es en el aspecto del conocimiento. Del conocimiento. Conozca siempre dónde está situado. Porque conocer es cuidar. Recuerden las palabras de Sócrates. Si tú te conoces, Alcibiades, tú podrás cuidarte. Y si tú te cuidas, tú cuidarás a los demás. Por lo tanto, la pedagogía del cuidado, la reflexión del cuidado parte del conocimiento ¿de dónde? ¿De la naturaleza? No, en primera instancia, del conocimiento de uno mismo. Porque al hacerme yo responsable de mí mismo, estoy casi que convencido que me haré responsable de lo que hay allá afuera. La naturaleza tiene rostro, un rostro desde la perspectiva levinasiana, que no es la cara. El rostro es el misterio que brota de la existencia. Es el rostro que yo puedo ver, puedo concebir y que yo puedo transformar. ¿Sí? Que no podamos perder el don porque el otro simplemente no lo tiene. Porque a veces nos pasa, yo para qué llego a las 8 si esa vaina no empieza a las 8. ¿Sí? Yo para qué saludo si ese man nunca me saluda. Pierdes el don tú. Si el otro no lo tiene, me importa. A mí me corresponde lo que tengo que hacer. Arrebatarle al otro un saludo, arrebatarle al otro una sonrisa. Y estoy casi que seguro que si tú lo haces 2 o 3 veces, el día de mañana esa persona lo va a decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se estarán hasta tomando un café allá arriba en Oma. Tercero, es un libro que habla. Es un libro que siempre nos habla. Es un libro que siempre tenemos que leer. La naturaleza. La naturaleza es la actualización de la vida. ¿O acaso cuando tú te mueres, cuando tú duermes, no te mueres y cuando te levantas no resucitas? La gente ni siquiera es agradecido con eso. Creen que el sueño es simplemente un tema biológico y fisiológico. Y resulta que el sueño también tiene una perspectiva de una dimensión espiritual. Porque así como te mueres, así es como se da el sueño. Así como cuando tú te duermes, de la misma manera, así te mueres. Y qué rico que tú te puedas despertar todos los días y contemplar el sol, el amanecer, y ser uno con eso. ¿Mediante qué? El agradecimiento. Y por último, estamos en comunión con la naturaleza. La palabra comunión, munus es regalo. Cuando tú dices voy a recibir la comunión en misa, es voy a recibirlo a Él como regalo. Cuando yo digo quiero entrar en comunión contigo, es quiero darme como regalo y que tú entres como regalo conmigo. Es un dar, pero también es la capacidad de recibir. Sustrato, nunca lo pierdan de vista, la perspectiva de lo profundo, de lo espiritual. 2, ver la naturaleza desde la doble dimensión, desde la figura antropológica del ser hermana y del ser madre. Y tercero, tener un acercamiento
de comunión con la naturaleza a partir del conocimiento, porque conocer significa cuidar. Muchísimas gracias. Me lo bendiga.